Muy buenas noches. El día de hoy les hablaremos acerca de los principios de la tutela ejecutiva. La tutela se refiere a juzgar y hacer cumplir lo juzgado. Tutela jurisdiccional y la ejecución. La jurisdicción no agota sus cometidos con la cognición y con el juicio que de ella resulta. Las pretensiones son declarativas, constitutivas y de condena. Según la Corte Internacional de Derechos Humanos, Mejía y Drogo versus Ecuador, caso del 5 de julio del 2011, la Corte considera que la ejecución de las sentencias debe ser regida por aquellos estándares específicos que permitan hacer efectivos los principios inter alia de tutela judicial, debido proceso, seguridad jurídica, independencia judicial y Estado de Derecho. La Corte concuerda con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerar que para lograr plenamente la efectividad de la sentencia, la ejecución debe ser completa, perfecta, integral y sin demora. Asimismo, el principio de tutela judicial efectiva requiere que los procedimientos de ejecución sean accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras indebidas, a fin de que alcancen su objetivo de manera rápida, sencilla e integral. Adicionalmente, las disposiciones que rigen la independencia del orden jurisdiccional deben estar formuladas de manera idónea para asegurar la puntual ejecución de las sentencias sin que exista interferencia por los otros poderes del Estado y garantizar el carácter vinculante y obligatorio de las decisiones de última instancia. ¿Qué es la acción ejecutiva? Es el derecho de asumir tal iniciativa y de provocar el ejercicio de la jurisdicción en la forma de la ejecución forzada para la tutela del propio derecho. Se llama acción ejecutiva. Bajo el impulso de la acción ejecutiva, el órgano jurisdiccional pone las manos en el patrimonio del deudor y provee, con los bienes que se encuentren, a satisfacer el derecho del acreedor. Según Lippmann, entre el proceso de cognición y el de ejecución, la distribución de los cometidos se hace por la ley, con mucho rigor, en armonía con la función propia de cada uno de ellos. Por eso, en principio, corresponde al primero y a él solamente juzgar sobre la razón o sobre la falta de razón de las partes. Corresponde al segundo y solamente a él proveer a la actuación de la sanción. Actividad jurisdiccional. El proceso de ejecución es aquel en el que, partiendo de la pretensión del ejecutante, se realiza por el órgano jurisdiccional una conducta física productora de un cambio real en el mundo exterior, para acomodarlo a lo establecido en el título que sirve de fundamento a la pretensión de la parte y a la actuación jurisdiccional. Los principios fundamentales de la ejecución. Principio que toda ejecución presupone un título. Principio de menor onerosidad posible en la ejecución. Principio de resultado. Principio contradictorio. Principio de responsabilidad patrimonial y principio de transparencia patrimonial. Principio que toda ejecución presupone un título. Actio judicata. Ejecución posterior a la sentencia. Instrumenta confessionata. Se admite que la confesión de deuda ante un juez o notario tenía los mismos alcances de un título ejecutorio y por ende otorgaba al acreedor derecho a iniciar la ejecución sin el correspondiente periodo de conocimiento previo. Las necesidades comerciales de la época generalizaron estos títulos ejecutivos en cuales el deudor, además de conocer la obligación, aceptaba, renunciándose a oponer. La noción de título, polémica de Carneluti y Lippmann. Según Carneluti, sostenía que el título ejecutivo era el documento y Lippmann que era el acto constitutivo. Carneluti sostenía que el título era el documento y no la sentencia o el negocio en el que representa y por ello consideraba
que el título no era la primera prueba legal del crédito. Lippmann sostenía que el título no era ni documento ni prueba legal, sino el acto jurídico, que tiene por efecto típicamente constitutivo de determinar y rendir concreta y actual la sanción ejecutiva y dar vida, por lo tanto, a la acción ejecutiva y a la sujeción o responsabilidad ejecutiva. Carneluti se vio precisado admitir que cuando el título es definido como documento, es claro que su eficacia depende no solo del continente, sino además del contenido. Esto es, no solo de algo que representa, sino de algo que está representando, mientras que Lippmann no pudo dejar de admitir que se llaman títulos ejecutivos también a los documentos que acreditan la existencia de los actos. Y en tal sentido, el título ejecutivo está constituido por requisitos sustanciales y requisitos formales. Eugenia Ariano. Acto y documento no son sino partes integrantes de ese todo que es el título ejecutivo. Acto y documento son el anverso y el reverso del título ejecutivo. Un determinado acto no podría ser considerado título ejecutivo si no estuviera formalizado en un documento, de aquellos a los que la ley atribuye eficacia ejecutiva. Vale decir, a los que la ley atribuye la suficiente certeza de autenticidad. ¿Cuáles son las reglas técnicas del título ejecutivo? Nulla executio sine titulo. Presupuesto insustituible de cada forma de ejecución forzada, de tal modo que su falta convierte en inadmisible la ejecución. Calamandrei dijo que como la llave indispensable para abrir la puerta de la ejecución, o mejor como la tarjeta de entrada sin la cual no es posible atravesar el umbral del proceso ejecutivo. No hay ejecución sin título. ¿Cuáles serían los sistemas de identificación del título ejecutivo? Primero, el sistema de titulación taxativa. De acuerdo con esta concepción, solo puede serlo aquellos documentos que la ley señale como tales, es decir, bajo el imperio de los numerus clausus. Solo podría presentarse ante la jurisdicción como título ejecutivo cualquiera de ellos de modo privativo. 2. Sistema enunciativo, descriptivo. Consiste en que un método más elaborado que el anterior, en virtud de la cual la ley determina los requisitos estructurales del título ejecutivo y sus elementos esenciales. 3. Sistema de integración. Son las concepciones intermedias que buscan tomar elementos benignos de un cúmulo de elaboraciones encontradas para originar un híbrido que permita desarrollar mejor medida la institución sobre las cuales se originaron. Simplemente se agrupan los axiomas propuestos por los sistemas ya descritos para llegar a un punto de complementación entre ellos. Constituye un sistema mixto. Establece por una parte de modo general las condiciones que deben reunir los documentos para que constituyan un título ejecutivo, sin particularizar en numeración exhaustiva los que tienen dicho mérito, y de otra la expresión por la vía enunciativa de algunas clases de documentos, principalmente sentencias o providencias judiciales. Ejemplo, Colombia y Chile. Nullum titulo sine lege. No hay título si es que la ley no lo reconoce. Código de Enjuiciamientos Civiles de 1852. Según el artículo 1128, para proceder ejecutivamente contra el deudor o para que el juicio empiece por embargo de bienes, es necesario que el acreedor presente su demanda con instrumento que apareje ejecución. Luego el artículo 1129 establecía, son documentos que aparejan ejecución. Según el Código de Procedimientos Civiles de 1912, el artículo 590 nos habla de la acción ejecutiva compete al acreedor que presenta un título que apareje ejecución o a quien se le acuerda especialmente la ley. La parte final del artículo, sin nominación específica, aludía a ciertas personas que el ordenamiento de aquel entonces les reconocía ciertos derechos. Acción ejecutiva legal. Ejemplo, los siguientes artículos del Código de Procedimientos Civiles. O también encontramos en el artículo 1699 del Código Civil, tales como los artículos mencionados también del Código de Comercio.
Según el Código Procesal Civil de 1993, el artículo 688 del Código Procesal Civil, texto original, solo se puede promover ejecución en virtud del título ejecutivo o del título de ejecución. Y según el artículo 688 del CPC, según modificación del Decreto Legislativo 1069, solo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial, según sea el caso. Según la unidad jurídica del título, títulos ejecutivos complejos. El título ejecutivo no implica unidad desde el punto de vista físico en el documento, sino de su unidad jurídica. Tales documentos deben estar unidos por una relación de causalidad y que tiene por causa o origen el mismo negocio jurídico.